Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Script Time, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación de un punto de vista un poco más humano y resumido. Volviendo un poco a la temática que llegamos, salvo el episodio anterior, donde, desviamos un momentito, pero volvimos finalmente. Igual técnicamente está todo correlacionado, así que no debería de ser eso un problema. Pero bueno, en este episodio decidí hablar de un tema al cual ya fue tratado en Code Time hasta ahora. El episodio es un tanto largo, está dividido en varias partes. Y creo que para alguien que quiera tener alguna noción básica, estaría muy bueno tratarlo en Script Time, cuestión de que puede tener algo básico. Y si quiere expandirlo, puede ir al episodio de Code Time, donde ya se entra un poco más en profundidad al respecto. Además, nunca está de más practicar un poco explicar los conceptos, y creo que se puede obtener un resultado bastante interesante. Pero bueno, ¿de qué va el episodio de hoy? Sistemas de control de versiones. Sí, si buscan el CodeTime probablemente esté mal traducido, eso es un error mío. Pero bueno, un sistema de control de versiones es básicamente un programa que vamos a utilizar. Si alguno me va a querer matar también por la imprecisión, vamos a tratarlo así. Es un programa que vamos a utilizar para controlar los cambios en algo. Y acá es donde es importante distinguir entre lo que es un sistema de control de versiones y a lo que muchos van a llamar Git, GitHub o cosas así. Todo esto vamos a ir tratándolo, pero bueno. La idea de un sistema de control de versiones es justamente poder llevar un control sobre las distintas versiones. Cuando digo versiones no me refiero necesariamente a la versión de un programa, en el sentido como tal, sino los cambios realizados sobre algo. Ese algo, normalmente en el contexto de la programación, suele ser el código fuente de un programa y sus configuraciones, es decir, los archivos de código fuente y los archivos de configuración. Entonces, entre versión y versión, lo que vamos a poder controlar son los cambios. Y esto de hecho no es un concepto nada nuevo. El efecto que podemos obtener es similar al control Z en un editor o algo muchísimo mejor. Si alguno utiliza algún servicio en la nube como ser OneDrive o ser Google Drive, sabrá que puede crear documentos en esas nubes en particular. Y de hecho, si uno modifica un documento, puede volver a la versión anterior aunque haya cerrado el documento. Como uno dijera, ok, yo escribo un archivo, lo guardo, tiempo después lo vuelvo a abrir, lo modifico, lo guardo y quisiera volver a la versión original. Bueno, gracias a los sistemas de control de versiones, sin necesidad de hacer nosotros alguna especie de copia de seguridad extra, podemos volver a versiones anteriores de un archivo. Luego, esto lo podemos llevar de la mano con versiones de verdad en un programa. Por ejemplo, si tenemos un programa que tiene las funcionalidades básicas y luego vamos a incorporar 3 cambios, podemos hacer 3 cambios internos, con lo cual serán, entre comillas, 3 versiones del archivo. Imaginemos en una simplificación donde no vamos a crear archivos extra, todo está en un solo archivo. Vamos a tener 3 modificaciones, pero eso se va a traducir a lo que es una sola versión nueva del programa. Es decir, no es lo mismo una release, como se lo conoce, es el lanzamiento de una versión, a las versiones dentro de un archivo. Un archivo puede tener múltiples versiones, incluso podemos hacer un cambio el cual sea revertir uno de los cambios realizados. Entonces, ¿para qué nos sirve un sistema de control de versiones? Justamente, en el contexto de la programación, para tomar archivos y tener un seguimiento de los cambios que vamos haciendo. Con la ventaja de que estos cambios no solamente los vamos a poder ver, no solamente los vamos a poder revertir, que ahí está el valor, sino que le vamos a poder poner un valor identificador. Por ejemplo, un mensaje diciendo incorporación de botón para agregar varios usuarios. Sería un cambio realizado. Hicimos algunos cambios en algunos archivos y lo guardamos como tal. Sencillo. Ahora bien, ¿podemos hacer grandes cambios, pequeños cambios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué necesitamos algún programa en especial? ¿Cómo se hace todo esto? Porque suena muy bonito. ¿Es realmente esto necesario? Vamos a tratar todo esto justamente en este episodio y algunos otros detalles en episodios siguientes. Bien, los sistemas de control de versiones generalmente se realizan con algún programa. Uno de los sistemas de control de versiones más conocidos hoy en día es Git. Entonces muchos me dirán, claro, GitHub. A lo que voy a responder, no, dije Git. Git no es GitHub y GitHub no es Git. Uno utiliza el otro, pero eso lo voy a explicar en el próximo episodio. ¿Sí? Git es una de las tecnologías que se utiliza como sistema de control de versiones. Existe Subversion, también conocido como SVN. Si me hicieran elegir a mí, yo personalmente prefiero
Subversion, obviamente, ¿no? No. Prefiero definitivamente Git. Lo encuentro sumamente cómodo. Tiene sus muy buenas desventajas. Pero prefiero definitivamente Git. No volvería a SVN, sinceramente. Lo he usado, probé Git, no vuelvo nunca más a SVN. Así que bueno, mientras SVN siga con esa metodología, esa filosofía, lo siento, me van a mantener alejado. Y cuanto mayor distancia, muchísimo mejor. Hay que entender también en los contextos que SVN se creó hace mucho tiempo atrás y Git es muchísimo más reciente. Por ciertas razones históricas hay proyectos que siguen manejándose con Subversion. Veo proyectos, de hecho, hoy en día que siguen utilizándolo. Yo prefiero utilizar Git, sinceramente. Pero bueno, ¿para qué sirve este programa? Justamente para llegar a un seguimiento. A lo cual me dirán, ¿tengo que instalar algo en la computadora? Sí, generalmente sí. No es muy complicado, hay utilidades de líneas de comando, hay utilidades con interfaz gráfica de usuario. Muchos me dirán, bueno, entonces definitivamente, ¿cuáles son las de interfaz gráfica de usuario? Yo les recomiendo sinceramente no usarlas tanto. Les recomiendo utilizar utilidades más de línea de comandos. Y me dirán, pero yo no sé usar la línea de comandos. Eso no es una excusa, se aprende. Como uno quiere aprender a utilizar sistema de control de versiones, podemos agrandar un poquitito más el esfuerzo y realmente utilizarlo correctamente. No digo que usar interfaces gráficas de usuario no sirvan. De hecho, sirve hasta cierto punto para operaciones básicas algo sencillo. Pero hay veces que queremos hacer operaciones un poco más avanzadas, más complejas, y herramientas completas para utilizar con interfaz gráfica de usuario, que sean, de hecho, de paso, bonitas y gratuitas a la vez, es algo muy extraño. Generalmente suelen ser de pago, aunque el pago sea mínimo. Y yo me pregunto, ¿para qué pagamos si ya existe algo gratuito y que hace exactamente lo mismo y mucho más? Porque sí, esas herramientas gráficas lo que terminan haciendo es trabajar con la línea de comandos de fondo. ¿Cómo se instala eso en cada sistema? Eso le toca a cada uno averiguarlo. Además, depende de la herramienta que van a utilizar. Yo les recomiendo comenzar con Git. Utilicen Git. No es tan complicado, hay tutoriales por todos lados, hasta el punto que GitHub, Bitbucket y otras plataformas web tienen documentación a la cual uno puede acceder de forma gratuita, sin necesidad de una cuenta, y está muy bien explicada, incluso con dibujitos. Internet está plagado de videos, puede que algún día haga videos de eso, hay videos por todos lados. No es una excusa el decir, bueno, es que no sé inglés, hay material de todo tipo. Ahora bien, ¿en qué me va a beneficiar esto? Bueno, mira, yo hago proyectos chicos, yo no necesito controlar versiones. Y yo diría, usted no entiende de lo que está hablando. Sinceramente, he escuchado esa opinión muchas veces, no se necesita, total, para los cambios que hacemos son pequeños. Yo he trabajado con proyectos pequeños también. Y la ventaja de tener sistema de control de versiones es que yo manejo una sola versión del programa. No tengo la clásica carpetita con el archivo diciendo, bueno, versión 1, versión 2, versión final, esta es la definitiva, versión final, esta es la definitiva, sí funciona. Esta te juro que funciona, es la final, haceme caso y le ponemos una fecha. Y así vamos jugando y en un momento nos confundimos y editamos una versión anterior y así tenemos una proliferación de carpetas y archivos y una posibilidad alta de pérdida de datos. Porque, no, estos viejos, ay no, pero había dejado un archivo nuevo que estaba haciendo prueba, lo perdí. Y todo comienza a ser un caos con eso. Los sistemas de control de versiones nos permiten justamente hacer cambios y no temerle al cambio. Sí, ya sueno progresista y todo. No. O sea, no hay que temerle al cambio en los archivos en sí. ¿Por qué? Porque los cambios son reversibles. Lo mismo que funciona en los sistemas de control de versiones, y les recomiendo utilizar esa funcionalidad si utilizan servicios en la nube como Google Drive, OneDrive, entre otros, es que justamente uno puede modificar un documento y decir, ay, pero ¿cómo era la versión anterior? Porque le borré algo y justo me servía. Por las dudas igual siempre hago una copia de seguridad de todo, ¿no? Pero puede hacer una revisión, es decir, ver el código o el texto viejo, o podemos literalmente restaurar una versión vieja. A su vez tenemos otras funcionalidades como ramificaciones y otras características que vamos a explicar en algunas prácticas interesantes o cómo hacer correctamente el manejo del sistema de control de versión, el cual no será exhaustivo, definitivamente no lo será, pero me parece un tema sumamente interesante. Ahora bien, me dirán, entonces, si no soy programador, no me sirve un sistema de control de versiones. Si alguien me hace esa pregunta, yo voy a tener que sospechar de que no están escuchando lo que estoy diciendo, sinceramente. Porque vengo diciendo que Google Drive y que OneDrive, el viejo SkyDrive, ¿recuerdan? Qué lindo tiempo, ¿no? Bueno,
cambiaron las cosas, ahora es OneDrive. Ellos, los trato como entidades, tienen sistema de control de versiones. Y me dirán, pero ahí yo no edito código. Y no, porque estamos trabajando con archivos. Un sistema de control de versiones nos permite controlar versión de lo que sea. Obviamente, cuando tratamos a nivel de programación, generalmente tratamos con texto plano. ¿Significa que no podemos versionar binarios? Podríamos. La verdad no se recomienda. No está pensado para eso. Ay, pero entonces ¿dónde guardo mis compilados? Guardarlo donde quieras. Si querés poner un numerito. De hecho, un sistema de control de versiones permite decir, bueno, lo etiquetamos a esto, le agregamos una etiqueta diciendo esta es la versión 1.0. Y puede que tengamos 50 commits previos. 50 commits no significan 50 versiones o 50 releases. Recordemos la diferencia entre una versión de un archivo y una versión de un programa. Son dos cosas muy diferentes. Y con esto podríamos utilizarlo para justamente versionar lo que se nos cante. Archivos de configuración, documentos de texto. Si quisiéramos imágenes, se podría. Se puede en binarios definitivamente. El tema es que las plataformas que tenemos hoy en día, no sé si vale la pena versionar imágenes. Es como esa tontería de querer guardar imágenes en una base de datos. No sé por qué alguien en su sano juicio lo haría. Si podemos guardar los archivos en lugares, no sé, idóneos como sistemas de archivos, sistemas de almacenamiento, y simplemente guardar la referencia de eso en una base de datos. Entonces la base de datos pasa a ser muy ligera, muy rápida de buscar, y los archivos siguen estando, no perdemos nada, o sea, obtenemos lo mejor de ambos mundos. Pero bueno, siempre existe el genio que se le canta guardar un archivo de 16 megas en una base de datos. Felicitaciones al genio. Permítame discrepar. Ahora bien, con un sistema de control de versiones justamente podríamos volver a versiones anteriores, revisar y comparar, decir, a ver, de la versión anterior a la actual, hubieron cambios en el código obviamente, y hubo un cambio importante. El programa dejó de funcionar. ¿Qué era lo que había antes que cambió ahora? Podemos comparar las diferencias. Y no solamente con la última versión, sino con cualquier versión anterior. Podemos ver literalmente la historia de un archivo, la historia del código de un programa, y viajar en el tiempo. Podemos ver versiones anteriores, hacer una ramificación en un momento, o sea, volver por un momento a una versión anterior, hacer algunas modificaciones, probar algunas cosas, deshacer eso y seguir en la versión actual y aplicar esos cambios. Podemos ir combinando, podemos trabajar en equipo, se pueden aprovechar un montón de funcionalidades con la ventaja de que uno puede modificar sin temor. Y aunque el proyecto sea pequeño, tenemos la comodidad de que manejamos un solo proyecto y no 50 copias del mismo proyecto que le tengo que agregar un extra en el nombre. Bueno, esta es la definitiva, esta es la versión 1.5.7.4.8 y así empezamos a jugar y nos volvemos locos. Ay no, pero ¿cuál era la última versión? Mientras que mantenemos todo centralizado con respectiva copia de seguridad, obviamente, esa información. Y si trabajamos en equipo, cada uno puede trabajar en una rama diferente y finalmente unificamos en una rama universal, que generalmente es conocida como el master, o un develop si usamos otras técnicas, pero bueno. Tenemos una rama principal que es la versión que está funcionando, una rama en la cual se van a hacer modificaciones, y luego de esa rama se toman distintas ramificaciones que las vamos a ir fusionando a medida que se van incorporando nuevas funcionalidades, y cuando ya las hayamos probado todas y estemos seguros, las pasamos a la rama principal. Entonces nos permite manejar distintos estados del mismo programa al mismo tiempo con una sola utilidad y de forma bastante cómoda. No es perfecto, nuevamente, esto no es mágico, no resuelve todos nuestros problemas, pero muchos problemas de conflictos entre, cuál versión es la correcta o cómo puedo comparar esta, todo viene solucionado ahí. Aunque trabajemos con proyectos de un solo archivo y quisiéramos ver, a ver, la versión original tenía esta característica, luego se eliminó porque no se vio necesaria y ahora nos gustaría volver a incorporarla. ¿Cómo lo hacemos? Siendo que pasamos por la versión 1, la versión 2 se eliminó la funcionalidad, la versión 3 se incorporaron cosas y en la versión 4 quisiéramos incorporar cosas que se eliminaron en la versión 2. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Comparamos la versión 1 con la versión 2, vemos lo que cambió, lo aplicamos en la nueva versión 4. O sea, copiamos esas partes y la aplicamos. Nos permite llevar un historial y nos permite incluso no cometer esa tontería de de comentar código en vez de borrarlo. Porque, pero ¿qué pasa si en el futuro lo necesito? Fácil, lo borramos. Gracias a la presencia de un sistema de control de versiones, lo único que tendríamos que hacer para recuperar esa funcionalidad es ver el historial y decir, a ver, ¿qué tenía acá? Acá está la función, muy bien, me la llevo nuevamente, lo pongo en la versión nueva
y no perdemos información y no ensuciamos el código con un montón de comentarios que ya no sabemos si son obsoletos, si esos componentes, si los descomentamos seguirían funcionando o no. Porque quizás el código viejo, y lo ponemos en el código nuevo, no va a funcionar correctamente porque hubieron grandes modificaciones, pero con algunos cambios pequeños en la función que se acaba de copiar de una versión vieja a la nueva, ya estaría funcionando. Y no tendríamos esos conflictos, y además tendríamos un código mucho más limpio, un proyecto mucho más organizado, y la verdad que tiene un montón de ventajas. Así que ya sea que trabajen con proyectos pequeños o proyectos grandes, les recomiendo utilizar sistemas de control de versiones. Y nuevamente repito, esto no solamente afecta a código fuente. No guarden binario, por favor, en lo posible. O sea, si pueden guardar el código fuente, ya con eso estaría muy bien. ¿Y cómo obtengo el binario? No sé, digo, compilando el código fuente. Hay una diferencia entre guardar un binario de 200 megas y un código fuente que pesa, pongámosle, una suma bestial de 1.5 megas. Un código de 1.5 megas, está bien, tomará su tiempo compilarlo, pero almacenarlo es súper ligero. Y además que un sistema de control de versión uno se lleva hasta cierto punto el historial. No significa que por cada cambio que hagamos se hace una copia del archivo. De hecho, fueron optimizados los sistemas de control de versiones. Por ejemplo, Git hace eso y solamente almacena los cambios. Gracias a eso tenemos algo bastante ligero, relativamente hablando, y que podemos a su vez gozar de las características de tener un historial. Podemos volver para atrás, podemos deshacer cambios, podemos empezar a trabajar y decir, esta no es la vía correcta, no me gusta este resultado, pum, tiramos los cambios a la basura. No pasa nada. No necesitamos hacer una copia, no necesitamos hacer ninguna chanchada, con eso anda. ¿Significa esto que esta es la santa solución y que todo va a ser fácil a partir de ahora? No. Usar un sistema de control de versión no es trivial y sobre todo si no lo sabemos usar podemos cometer errores muy grandes. Lo que recomiendo, cosa que voy a explicar después más adelante en otros episodios, es comenzar en un proyecto propio pequeño que no nos importe el proyecto como tal, sino aprender a usar la herramienta. Si no van a tener que lidiar con doble problema, el proyecto y la herramienta. Vayan con un problema a la vez, no se compliquen la vida innecesariamente. Y es importante aprender a trabajar en equipo con eso, porque no es lo mismo trabajar solo que trabajar en equipo. A los que tuvieron que lidiar alguna vez con merge conflicts, saben lo que les digo. Se requiere cierta disciplina. No es la santa solución, pero ayuda a prevenir un montón de problemas. Sepan utilizarlos bien. Les recomiendo principalmente utilizar la función de línea de comandos. Nunca está de más y además, si van a trabajar en ciertos servidores, no van a tener acceso a una bonita interfaz gráfica de usuario. Así que en muchos contextos van a tener que utilizar solamente la terminal. Así que no tengan miedo, utilícenlo, es algo muy útil. No le tengan, ya le digo, es algo muy útil. En este momento no se me ocurriría hacer un proyecto sin un sistema de control de versiones. Aunque al fin y al cabo no necesita esa funcionalidad, no me cuesta nada ponerlo. Es literalmente escribir 2 líneas y ya está. Lo tengo andando por las dudas. Si algún día quiero volver para atrás, puedo hacerlo. ¿Hay algunas recomendaciones de buenas prácticas? Definitivamente. ¿Uno puede meter la pata con esto? Definitivamente. ¿Git es lo mismo que GitHub? No. Definitivamente no. Así que bueno, todo eso y mucho más van a ser en futuros episodios. Acá solamente quiero plantear la importancia del uso de estas herramientas y recordar con lo que son. Herramientas. Apréndanlas a usar correctamente. Estoy seguro que cuando las aprendan a usar bien, lo van a agradecer un montón. Se lo dice a alguien que el sistema de control de versiones le han salvado mucho tiempo. Así que si van por la flojera, piensen en la cuestión de que si no los utilizan los sistemas de control de versiones, pueden estar más de una semana intentando revertir cambios, cosa que en otro caso toma literalmente 15 segundos. Si ustedes quieren trabajar una semana extra, bueno, creo que su concepto de vago o de vagancia no es el mejor. Les recomiendo ir a un diccionario. O cierto, vago no lo va a hacer. Pero bueno, ya fuera el chiste, espero que hayan entendido la explicación. Si hay algo que haya quedado duda, pueden plantearlo. Si hay alguna subdivisión dentro del sistema de control de versiones, pueden preguntarlo, con mucho gusto se va a responder. Si quieren tener alguna discusión al respecto, si discrepan o si están de acuerdo con lo que digo, pueden plantearlo. Los medios de contacto están en la descripción, pueden hacer un grupo de Telegram, que existe por lo menos hasta el momento, correo electrónico, etc. Si por ahí no responden, insistan, puede que se me pase. Así que bueno, ya sin mucho más, con esto me despido. Les recuerdo que las redes sociales están en la descripción y será hasta la próxima.